Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar del paso de guión, ejecutar guión en el servidor. Empezamos. Cuando se habla de ejecutar guiones en el servidor, podemos entenderlo de dos maneras distintas. La primera sería desde el punto de vista de una tarea que yo programo en el servidor para que se ejecute a una determinada hora. Puedo programar una rutina que, por ejemplo, a las 12 de la noche entre en uno de los archivos que tengo hospedados en FileMaker Server y ejecute uno de los guiones que allí hay. Pero hoy no vamos a hablar de esa posibilidad. Hoy vamos a hablar del paso de guión, ejecutar guión en el servidor. También lo podréis ver escrito en algunos sitios como PSOS, que son las iniciales de Perform Script on Server, que es el nombre de este paso de guión en inglés. Si vamos a la ayuda del programa, vemos que el paso de guión, ejecutar guión en el servidor, lo tenemos disponible desde la versión 13 y el objetivo es poder pasarle al servidor la realización de aquellas tareas más pesadas. Yo estoy trabajando con un cliente de FileMaker Pro, estoy conectado a una base de datos que está hospedada y la información va corriendo entre servidor y cliente. Es posible que si yo realizo determinada tarea en el cliente le vaya a costar mucho tiempo, por ser un proceso lento o que requiere muchos cálculos. En cambio, si yo le paso esa misma faena al servidor, dado que el servidor se supone en principio que es una máquina muy rápida y muy potente y además tiene allí mismo ese archivo de base de datos, va a poder completar esa tarea con mucho más eficiencia. Eso es lo que vamos a ver en el archivo de hoy. Vamos a ver un caso de uso del paso de guión, ejecutar guión en el servidor y de esta manera lo aprenderéis a utilizar para después poder implementarlo en vuestras propias soluciones. En el archivo de ejemplo que tenemos hoy aquí, se trata de simplemente una base de datos donde tengo 1.000.000 de registros. Son contactos, son nombres de personas, que tenemos un campo nombre, tenemos un campo apellido y un campo ciudad. Lo que vamos a hacer es simplemente una búsqueda. Vamos a buscar los registros que estén en una determinada ciudad. Insisto en que lo que vamos a ver no es más que un ejemplo de uso del paso del guión. Podemos hacerlo de muchas otras maneras, pero en este caso nuestro objetivo será que sea el servidor el que ejecute esa búsqueda. Vamos a ver cómo lo tenemos planteado desde el punto de vista de los guiones. Como veis, aquí tengo un registro con un nombre, una ciudad. En la parte derecha tengo un portal que me permite ir pasando de un registro a otro según voy pulsando sobre el nombre. Y aquí arriba veo claramente que tengo 1.000.000 de registros, 1.000.000 de contactos. Cuando yo pulso sobre el botón Valencia, me va a buscar todos aquellos contactos de la ciudad de Valencia. En este caso encuentra 834. Si pulso Teruel, me encuentra 2.577 y si pulso Madrid me encuentra 1.155. Toda esta faena no la está haciendo la máquina local, el Mac en el que me encuentro yo en este momento, sino que lo está haciendo FileMaker Server 18. Vamos a ver qué guiones tenemos aquí. Me voy al espacio de trabajo de guiones y veo que tengo dos guiones relativos a la técnica. El primero se llama buscar personas. Cuando yo creo un guión, le suelo poner un nombre que sea muy descriptivo. Y dentro de este nombre, en el caso de que ese guión esté esperando un parámetro, me gusta poner entre paréntesis qué es ese parámetro que espera. En esta ocasión, lo que le estoy pasando a través del parámetro es la ciudad que quiero buscar. Por lo tanto, cuando yo pulse este botón de aquí, con la ciudad, es una botonera, voy a ejecutar el guión buscar personas y le voy a pasar un parámetro que será la ciudad. Si entramos en modo presentación, vengo aquí, veo esta botonera, hago un doble clic sobre el botón y aquí tengo que estoy ejecutando el guión buscar personas y le estoy pasando el parámetro Valencia. Como es un literal, lo tengo que poner entre comillas. Si vengo al botón de debajo, estoy pasándole Teruel, siempre ejecutando, lógicamente, ese mismo guión. Finalmente, si pulso el último de los botones, pues estoy pasando el parámetro Madrid. Vamos a volver al guión.
Cuando se trata de ejecutar guiones en el servidor, lo más habitual es que yo esté ejecutando un guión, en este caso buscar personas ciudad, y cuando llega a determinado momento ejecuto otro guión, podríamos llamarlo subguión o subscript, que es el que le encargo que haga el servidor. Por lo tanto, primero me tengo que asegurar que mi base de datos está hospedada en un servidor. Vamos a ir repasando los distintos pasos de guión que tenemos en este primer guión. Vamos a hacer un poco de zoom. Y lo primero que hacemos es, como siempre, capturamos los errores y me pongo en una variable llamada ciudad, la ciudad que he capturado con el parámetro de guión. En este caso le llamo $ciudad. Voy a validar que el archivo esté hospedado en FileMaker Server, porque si no, no va a funcionar. Para ello, creo una variable que se llama $is en el servidor. Con la función getHostApplicationVersion me va a devolver la versión de servidor que estoy utilizando. Por lo tanto, si utilizo la función patternCount, con el valor server me devolverá un 1 si lo estoy utilizando en el servidor. De esta manera sé muy fácilmente si mi base está en el servidor o no. Si quisierais también podríais poner esta información como una función personalizada y así ya lo tendríais para otras ocasiones. A continuación valido. Si no está hospedado con FileMaker Server, salgo del guión. If not is en el servidor, muestro un cuadro de diálogo y salvo. Fijaos lo interesante que es llamar a las variables locales de una manera que sea legible. Por eso, si van a tener un 1 o un 0, a mí me gusta mucho, y los que sois seguidores de la revista ya lo sabéis, utilizar este tipo de variable $is lo que sea. Bien, ahora ya sé que estoy en el servidor y aquí es donde viene la clave. Ejecutar guión en el servidor. Lo que hago es seleccionar otro guión, en este caso de la lista, que se llama subscript buscar en el servidor. Entre paréntesis ciudad, porque yo también le voy a pasar un parámetro a ese subguión. El subguión que voy a utilizar es este, subscript buscar en servidor. Aunque yo le llame subguión, es un guión normal y corriente, como cualquier otro, pero solamente se va a ejecutar a través de este guión principal. Yo ejecuto ese guión, el guión hace una serie de cosas y me devuelve un resultado. Ese resultado es el que voy a capturar aquí en la variable resultado. Pero vamos a ver primero qué hace ese subguión. Como veis son 1, 2, 3, 5 pasos muy sencillos. Captura errores, captura el parámetro que le he pasado, que no es otro que el nombre de la ciudad, y aquí establezco una variable. Esta es la acción que yo voy a realizar. Pensad que cuando yo estoy ejecutando un guión en el servidor es alguien, digamos, que entra de fuera, que entra nuevo a la solución y no sé en qué contexto se encuentra. No puedo pretender que él sepa que estoy en una presentación, que tengo un conjunto encontrado. Por eso es muy interesante utilizar la función executeSQL, ya que es una función independiente del contexto. Si hago un doble clic y vengo aquí a ver el valor que tiene, veis que es una sentencia muy simple. Tenéis también un vídeo en la revista relativo a la función executeSQL. Le digo que me seleccione los IDs de la tabla técnica donde la ciudad sea igual a interrogante. Este interrogante quiere decir que se refiere a este valor opcional que es el parámetro. Es decir, devuélveme los IDs de las personas que sean de esta ciudad. El resultado de esta query va a ser una lista de UUIDs, porque estamos trabajando con este tipo de identificadores, uno encima del otro, ya sean 100, 200, 800, etc. ¿Cómo paso yo ese resultado al guión principal? Pues lo voy a hacer mediante el paso de guión salir del guión. Con este paso, poniéndole en la opción resultado de texto $lista de IDs, digamos que logro exportar ese dato que me ha devuelto la función executeSQL. Yo salgo del guión y le digo a mi guión principal, que es este de aquí, que el resultado es una lista de IDs. Ahora lo único que me queda es volver a la presentación en la que estaba y restringir el conjunto encontrado a ese listado de IDs. Aquí lo podemos hacer de distintas maneras, yo os voy a explicar una de ellas. En primer lugar, valido
que efectivamente haya encontrado algo, porque igual no hay nadie de Madrid o no hay nadie de Valencia, entonces no tendría sentido hacer nada más. Si está vacío el resultado, muestro un cuadro de diálogo y salgo del guión. En el caso de que sí que haya encontrado algún tipo de resultado, lo que voy a hacer es ponerlo en un campo global. Ese campo global se llama lista de IDs y vacío esa variable global dentro de ese campo. A continuación voy a utilizar una autorrelación. Las autorrelaciones vienen muy bien en estos casos. Vamos a ir a Archivo, Gestionar base de datos, Relaciones. Voy a relacionar esa lista de IDs, ese campo global, que como sabéis es el mismo valor para toda la tabla, y lo relaciono con el campo ID. Aquí puedo tener una lista de 100, 200, 300 valores, lo relaciono con el ID de cada una de las personas. Por tanto, si yo ahora con el paso de guión ir al registro relacionado voy de aquí a aquí, me voy a encontrar con ese conjunto encontrado que es el que ha localizado el subguión que he ejecutado en el servidor. Me vengo a modo visualizar, vamos a quitar un poco de zoom, entonces pulso, se me rellena ese campo de IDs, vamos a ponerlo en la presentación y así lo veremos más claramente. Tengo aquí este campo, lo vamos a dejar caer por aquí, no nos hace falta la etiqueta, lista de IDs, vengo aquí, vamos a ponerlo para que se ponga en la parte superior y quizá lo podemos poner a 10 puntos. Una vez hecho esa búsqueda, fijaos cuál es el resultado. Son todos los UIDs que se corresponden a las personas de la ciudad que yo he buscado. En el caso que busque los de Valencia, ha cambiado, es en lista de IDs. Pulso los de Madrid, ha cambiado. Yo con el paso de guión ir al registro relacionado, utilizando la misma presentación en la que me encuentro, veis que pone aquí presentación actual, mostrar solo registros relacionados, consigo ese efecto de ir como si fuéramos de una presentación a otra, simplemente utilizando ese paso de guión. Por lo tanto, con esta técnica he derivado en el servidor toda la parte compleja que puede ser hacer una búsqueda en una tabla que tiene 1 millón de registros. En este caso, no está tardando mucho, yo podría hacer la misma búsqueda con un comando F o control F. Si ese campo está indexado, también va a ir rápido, pero ya digo que lo que me interesa que conozcáis en este vídeo es a utilizar este paso de guión ejecutar guión en el servidor. Por lo tanto, y resumiendo, tenemos un guión principal que cuando llega a un momento dado ejecuta un subguión en el servidor, aquel devuelve un resultado, lo capturo en una variable y después con el resultado de esa variable ya puedo yo colocarlo en un campo global o en cualquier otro sitio y a partir de ahí trabajar cómodamente. Confío en que este vídeo os haya resultado útil y ya solamente me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo tutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en filemakermagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.